Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los lunes de aplicación Descubriendo, como todos los lunes, tratando de tocar una dimensión del conocimiento meramente dirigido hacia lo que debemos hacer luego después de encontrarlo, aplicarlo. Ya está con nosotros Robinson desde la ciudad o el municipio en Antioquia. Se me olvidó. ¿Dónde es que está Robinson? Río Negro. Río Negro, Antioquia. ¿Cómo está Robinson? Bienvenido. Hombre, Neil, un gusto saludarte, hermano. Y hay unas pastillitas buenas para la memoria. No me acuerdo cómo se llaman, pero son buenísimas. Me va a tocar una de esas porque realmente sí. quedé fuera de base. Bueno, Robinson, hoy vamos a abordar el tema de la voz e imagen del maestro interior. Vamos a continuar con el estudio del Andak, el desplazamiento al templo de toda sabiduría, del contactado Enrique Castillo Rincón, por parte de inteligencias provenientes de las Pléyades. Si quieren tener esta información, solamente entran a nuestra página web y allí en rcpc.com.co, zona de biblioteca, descargan el documento OVNI Gran Alborada Humana y en una de sus páginas está todo lo que hoy vamos a compartirles. Bueno, Robinson, alguna, digamos, resumen de lo que quedó de la semana pasada cuando iniciamos la primera parte de este estudio sobre el Andak, el desplazamiento al templo interior, donde quedó ya abolido el concepto para quienes comprendemos este mensaje de que el verdadero templo no está en piedras hechos por manos humanos, como dijo Pablo de Tarso, sino que es Pablo de Tarso, sino que es dentro de nosotros, Robinson. Sí, ese resumen, Neil, nos lleva a lo que decíamos, ¿no? Los tres tipos de contacto. La vez pasada que hablábamos, que había unos contactos de orden telepático, había otros contactos de orden presencial, llamémoslo así, y que el desplazamiento al templo del Andak era un tipo de contacto no muy común. Podríamos decir, de lo que yo conozco hasta ahora, en las investigaciones que llevamos, no hay referente de otro contactado que haya vivido una experiencia como tal. Neil, estoy teniendo retorno, me estoy escuchando. Ya va. ¿Aló? Sí, ahí me escuchas tú bien. Ok. Sí. Sí, ahí te estoy escuchando y ya no me escucho yo. Ok, perfecto. Ok, entonces esa reflexión que hacíamos en el programa anterior nos llevaba precisamente a lo que tú decías, ¿no? Cómo entender todo esto. Yo siento que aquí tenemos un reto como humanos. Digamos, cuando vemos los comentarios de la gente que participa, que es muy importante que expresen lo que sienten y tienen toda la libertad de hacerlo si están no están de acuerdo, si pueden aportar algo, si pueden corregirnos en algo. Todo es de búsqueda, porque la construcción de la búsqueda de la verdad no es de un individuo. Como humanidad tenemos encontrar, cada uno nos va aportando un granito de arena hacia ese punto. Y en ese mismo orden es importante entender que tomar radicales de otro nos lleva a la búsqueda de la verdad y mucho menos querer imponerla. Precisamente aquí donde tiene validez esto que vamos a tocar hoy. Desde la perspectiva de que venimos del universo. Y la prueba está aquí, si estamos en el planeta Tierra, y estamos formados por el polvo de las estrellas. Y
que no han tenido respuesta para nosotros, por lo menos en la raza humana. Y cuando hablan del templo interior, hablan de ese lugar en donde el hombre, sin intermediarios y con una conexión directa consigo mismo, a las más grandes incógnitas que han habido sobre la historia de la humanidad. Y ahí es donde yo le doy un valor gigante a esto. Porque y amables oyentes, nosotros alrededor de todo lo que son grupos espirituales, generalmente el gurú, pastor, avatar, iluminado, maestro, es el único que tiene acceso a la verdad, el único al que le revelan todo, y los demás pues somos súbditos, bebiendo o comiendo de las migajas del conocimiento que él puede entregar. Pero cuando hablamos ya del templo interior, empiezan a desmoronarse todas esas deidades que nos empezamos a dar cuenta que sangran, como decía en la película 10.000 antes de Cristo. Y esto reviste para nosotros un gran faro de orientación para un buscador de la verdad y de la verdad espiritual. Es decir, no va a estar aquí, no va a estar allá, no va a estar acullá, dice. Está dentro del templo interior del hombre. Ahora viene la gran pregunta, Neil, que nos debemos hacer todos. Y bueno, ¿y cómo se accede a ese templo interior? ¿De qué manera se accede? Y ahí cada uno tiene que encontrar sus propias llaves, porque lo leíamos la vez pasada, decía que había muchos templos. Claro, tú tienes tu templo interior y cada uno de los que nos está viendo y escuchando tiene su propio templo. La pregunta es, ¿tenemos la llave para conectarnos y aprender a escuchar ese templo corazón? Ahí está el reto que hoy nos trae este programa, Neil. Sin duda alguna. Bueno, fíjate que en el programa pasado estuvimos hablando, y como tú lo estás tocando, del templo. Sin embargo, hoy nos trae este mensaje algo dentro del templo, o alguien dentro del templo, y habla de la voz del maestro que se eleva sobre todas. Ya vamos a leerlo. Sin embargo, así como hemos dicho en muchas oportunidades, casi todos nosotros, que dentro vive el Creador, que dentro tenemos a Jesucristo, que dentro tenemos, este mensaje puede, si lo sabemos interpretar, resolver o precisar tal vez a lo que nos referimos cuando precisamente tocamos ese punto del que está dentro de nosotros. Entonces me parece interesante esta segunda parte del programa del desplazamiento al templo interior, Landak, templo de toda sabiduría, porque aquí se va a presentar un encuentro que podría marcar o sellar, digámoslo, un entendimiento más allá de la sabiduría que brota desde nuestro interior. Cabe también aclarar, antes de, que es importante que estos conocimientos, en este caso el que vamos a abordar, no se tome desde el punto de vista religioso, dogmático, místico o esotérico, porque es la forma en que habitualmente nosotros abordamos o nos acercamos o miramos o interpretamos toda esta literatura. Así que el reto de nosotros, presentándolo hoy, Robinson, sería llevarlo a ese nivel de aplicación más allá de lo místico o religioso que, inconscientemente a veces o casi todas las veces tocamos estos temas, Robinson. Entonces creo que aquí hay un gran reto en el día de hoy para inspirar a nuestros seguidores a que cuando lo lean, porque les invitamos a que lo lean directamente, ya les dije cómo lo pueden descargar, puedan hacer ese ejercicio de interpretación más allá de lo comúnmente entendido en esas lecturas. Allí Neil me hace recordar algo, ¿no?
y que hacen mucho hincapié en lo que acabas de mencionar. Resulta que cuando Enrique presenta en sus libros los diferentes documentos, uno que ya habíamos estudiado, el plan A en sus tres fases. A mí me llama la atención la forma como quien dicta el plan en sus tres fases, que en este caso es Krishnamurti. Al final se presenta. ¿Cómo es su presentación? Y eso tiene que ver mucho con lo que acabaste de decir, de cómo nos separamos de ese tema dogmático, religioso, fanático, para meternos en lo real, espiritual e interpretativo. Y ahí la respuesta está en cómo Krishnamurti cierra. Y dice Krishnamurti dice científico perteneciente a la hermandad cósmica solar. Científico. Entonces uno, aquí en el planeta Tierra no estamos acostumbrados a escuchar a los científicos hablar de cosas espirituales. Eso está dado a las personas que están dentro del campo místico, religioso. No quiere decir esto entonces que porque nuestro patrón cultural lo haya determinado así, lo que hemos buscado nosotros como verdad, como presenta como científico de la hermandad cósmica solar. Nos está poniendo un reto bastante interesante. Para llegar tú a ser científico en el planeta Tierra, debes tener unos niveles de estudio, de profundidad, de comprobación, de método científico, que te den la autoridad para hablar de hechos, de producir ciencia como tal. Ahora imagínate si nosotros en un planeta ni tecnológica ni espiritualmente, como lo es la constelación donde están los planetas de las Pléyades, imagínate el nivel de preparación que tienen estos hombres para entregar estos mensajes. Y allí, con esa visión, es que debemos entrar al tema del templo interior. Y sobre todo, entrar porque hay dos personajes dentro de la descripción que hace Enrique del templo. Uno es el guía y el otro es el maestro, que ya lo vamos a ver en la lectura. Que la vez pasada hacíamos un recorrido y lo que buscaba esa primera fase del encuentro del hombre consigo mismo es reconocer su historia, su origen. Hablábamos entonces cómo guardaba memorias, las memorias cómo conformaban la razón cómo conformaban la inteligencia o el intelecto, y el intelecto o inteligencia generaba sabiduría, y la sabiduría generaba conciencia. Con ese. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un crecimiento que no se puede medir por fuera, que no se puede medir por la túnica que te pongas o los ropajes que te vistan. No tiene nada que ver si tienes el pelo largo, las barbas largas, usar sandalia o vestimenta de la época de Jesús, o vestirte de X o Y manera. No tiene nada que ver con el desarrollo netamente interior. Y en esa historia que nos van contando, ahí es donde llega, que es lo que nos decía Neil, que es muy, muy interesante, cuando dice que llega la época y el meridiano de los tiempos. Ya lo que pasó solamente fue un mal recuerdo para el hombre, algo que tuvo ese hombre que atravesar. Y entonces viene algo, Neil, que parece que marcaron una línea. Estos tiempos convulsos que estamos viviendo, que parece que van a pasar a ser un mal recuerdo, pero después dice, y lo veo entrando en los templos, y lo veo siendo grande. Creciendo el hombre se desposa con el saber,
lo que hablábamos ahorita, la sabiduría, el saber. Es decir, que el propósito del hombre es aprender un camino que le va entregando cada vez un nivel mucho más alto de comprensión de lo que es la verdad, de lo que es la creación, de lo que es el universo y lo más importante, de lo que es su propia existencia. En la medida en que ese hombre, a través de sus propias experiencias, va aprendiendo. Ahora dice, puedo ver símbolos jeroglíficos y puedo ver hombres. Volvemos al tema. ¿Cómo se nos ha hablado a nosotros todo el conocimiento espiritual, Neil? Que yo creo que ahí es donde nos perdemos un poco cuando los hombres encriptaron ese conocimiento a través de metáforas, palabras, símbolos, jeroglíficos, pero con un objetivo, que ese hombre aprendiera a interpretarlos. Y allí hace una descripción que es realmente fantástica, maravillosa, cuando dice que la voz del maestro celebra sobre todas. Ojo lo que dice, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras. Ahora, si llevamos eso, Neil, a entender que el templo interior es el corazón, a entender que el maestro interior es una voz sensata. Y aquí voy a dos temas. Nosotros tenemos una voz que reconocemos, que es nuestra voz mental, que cuando yo guardo silencio, yo dialogo conmigo mismo. Pero cuando soy capaz de silenciar esta voz para escuchar la voz del maestro, mira lo que dice, allí veo sentado irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo, y le veo el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay un no sé qué en su mirada. El movimiento de su boca ejerce poder sobre todos y todos embelesados le escuchan, aprenden. La voz estentoria del maestro vuelve a llenar los oídos de los hombres. Entonces pudiéramos expresar esto externamente. Entonces podríamos decir que el Papa en la Iglesia Católica es el maestro de ellos, o el Dalai Lama es el maestro de quienes practican ese tipo de religión. Y pudiéramos nombrar a cada uno de estos grandes, comillas, maestros. Pero, ¿qué pasa si este maestro del que estamos hablando es esa conciencia interior, es la voz de tu conciencia hablándote? Y seguramente muchos de nosotros lo hemos escuchado de vez en cuando. Quizás somos sordos a su consejo. El poder sobre todos. El maestro, cuando tú hablas, tu corazón te habla, las 72.000 billones de células escuchan a ese maestro cuando tú has adquirido la sabiduría para... Y es tan sencillo como... Tenemos una conexión mala, Robinson. Hoy tenemos... Sí, ¿aló? ¿Me escuchas? Tenemos un internet muy intermitente desde tu casa. Se corta. Estaba sonando bien. Tu señal debe estar muy baja ahí en tu computador o en el portátil que estás usando. Pero bueno, estoy conectado directo a cable precisamente para evitar eso. Voy a ir leyendo, para darle tiempo al internet a ver si se restablece. Okay. Voy a ir leyendo la parte del maestro con lo que tú nos estás diciendo. La voz del maestro se eleva sobre todas. Escuchen bien. Y esto es lo que se encuentra dentro del templo del Andak. La voz del maestro se eleva sobre todas, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras. Allí le veo sentado irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo, y veo el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay un no sé qué en su mirada.
Entonces les decía que apenas uno lee esto, inmediatamente da la sensación de que aquí se está refiriendo a que en nuestro interior hay alguien, hay un ser, hay una, bueno, no podemos llamar persona, pero sí un ser que está por recibirnos. El movimiento de su boca ejerce poder sobre todos, y todos embelesados le escuchan y aprenden. La voz estentórea del maestro vuelve a llenar los oídos de los hombres. Entonces, Robinson, venías aclarando de qué significa esta voz, ¿no? Porque creo que una de las cosas fundamentales aquí es definir para quienes están escuchando esta información tan valiosa, a qué es lo que se refiere con exactitud la voz del maestro. Decías que es esa voz interna, más allá de creer que simplemente es un ser, un personaje, un alguien dentro de nosotros, es el conocimiento y sabiduría que vibra como conocimiento dentro del ser humano, Robinson. Nosotros, ahí me estás copiando bien, Neil. Sí, ahora te escucho perfecto, sí. Ok, nosotros debemos entender que yo creo que en algún momento nos va a tocar también hablar de la lógica, Neil, para poder enlazarlo con esto, ¿no? Porque hay las partes finales de la lógica nos da muchas luces con lo que tiene que ver con este maestro interior. Y es que nosotros hoy estamos luchando en una dualidad de la identidad que creemos ser como encarnación hoy. Es decir, yo creo que me llamo Robinson, que estoy aquí y que esta es mi única identidad. Es decir, lo único que yo he vivido es como Robinson, y entonces ahí aparece mi ego, ¿cierto? Con lo que yo he vivido, con lo que he logrado, con lo que me he equivocado. Y entonces ese ego que está allí, yo creo que ese soy yo. Pero resulta que hay un ser que es diferente a mi ego. Ese ser es el resultado de la conformación de muchas vivencias y encarnaciones. Entonces, usted que me está escuchando, que me está viendo, usted no es el resultado de apenas de que nació hasta hoy. Usted ha venido trasegando en un proceso de aprendizaje espiritual durante muchas encarnaciones. Ahora, ese ser o ese espíritu que se ha ido conformando, esa es su verdadera identidad. Es el maestro que está dentro de ti, que es la conexión de tu propio aprendizaje. Y tiene que ver con lo que decían en uno de los apócrifos, ¿no? El Cristo, el Dios producido por sí mismo. Y ahí es la maravilla de las maravillas. El hombre que crea mismo. Y eso es un poco complejo de entender. Porque todos decimos, no, es que a mí me creó Dios. Y muchas veces así, nosotros nos creó Dios. Y sí que no herramientas para crearnos a nosotros mismos. Eso tendría una valoración mucho más alta y de mucho mayor significancia, porque entraría el albedrío, entraría la verdadera libertad para que tú te formes a ti mismo. Y ahí es donde el maestro interior toma muchísima fuerza. Entonces podríamos decir, Neil, sin temor a equivocarnos, que es lo mismo, pero en la esencia y dimensión de lo que realmente somos y no de lo que aparentamos ser. Por eso, cuando aparentamos ser, no nos conectamos con el ser, por ende no escuchamos la voz del maestro, sino que aparece la voz del ego. Y en donde me equivoco, en donde no entiendo, en donde me angustio. Entonces dicen experiencias cercanas a la muerte, que cuando se desprenden del cuerpo temporalmente, dicen que le llega una paz absoluta, increíble, que no quieren incluso volver.
porque se siente espectacular, pero no les toca. Entonces digamos que allí en ese momento hay una conexión con el ser, realmente. Hay que esperar que uno venga. Robinson, ¿Cómo, Ney? me decías que antes en otros programas estabas sin cable. ¿Por qué no lo dejas como estábamos antes? Porque se te corta demasiado y no estamos aprovechando en plenitud lo que nos estás compartiendo. Se corta. ¿Sí? Se corta mucho. Sí. Ahora te escucho bien. Pero no, está rarísimo entonces, porque es que estoy conectado. Desconéctalo y trabaja con Wi-Fi, a ver. Ahí se perdió la señal. Bueno, mientras Robinson se vuelve a conectar, voy a leerles entonces, amigos de Descubriendo. Ahora sí te escucho. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Oh, no. Oye, el internet lo tienes pésimo. Qué pesar. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Voy a intentar hacer otra maniobra. Ok. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si mejora así. Ok. Voy a ir leyendo nuevamente para ubicar a quienes están conectando. La voz del maestro se eleva sobre todas, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras. Allí le veo sentado irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo, y veo el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay un no sé qué en su mirada. El movimiento de su boca ejerce poder sobre todos, y todos embelesados le escuchan y aprenden. La voz estentoria del maestro vuelve a llenar los oídos de los hombres. Veo grabados en las grandes pilares del conocimiento. Miro en sus paredes y toco con mis manos en sus relieves, en dibujos de acabado perfecto, en tintes y colores maravillosos, en donde se graba la historia, donde se graban para que permanezcan las palabras mayores de gran altura y para que las generaciones futuras encuentren los tesoros de los hombres que determinada fecha lograrán alcanzar. Esta lectura puede, Robinson, si me estás escuchando, llevar a una interpretación literal y pensar, como le decía hace apenas unos minutos, de que aquí se está hablando de un lugar físico al que debemos llegar todos, porque ahí vamos a encontrar quien nos va a revelar todas las verdades, ¿no? Pero creyendo que es una sabiduría externa simplemente que se conecta desde nuestro adentro. Pero nos estabas hablando del cúmulo de memorias nuestras en las encarnaciones en nuestro propio espíritu. Hay un cúmulo de conocimientos que si lo sumamos al conocimiento que también está contenido entre nosotros, llámese en el corazón o llámese en las células, realmente dentro nosotros portamos una dimensión o una data de información realmente impresionante que basta con conectarse para comenzar a escuchar en una fluida voz interior muchos de esos grandes misterios. Solo que estamos hablando de algo que desafortunadamente no vivimos en plenitud. Pareciera que este ejercicio al que llevaron intencionalmente Enrique Castillo fue para que, contándonos él su experiencia, pudiésemos notar la existencia de esta dimensión interior. En otras palabras, demostrarnos que no es como siempre hemos creído, que los mayores conocimientos y las sabidurías las salimos a buscar siempre por fuera, sino que hay un lugar donde nunca nos imaginamos que debíamos encontrar, dentro de nosotros. Y cómo confiar dentro de nosotros de tremendo regalo, Robinson. Sí, ahí me escuchas mejor, Ney. Sí. Ok, ahí hice otro cambio a ver si nos funciona. Me cambié a otra red, vamos a ver cómo nos va. Okay, perfecto. Entonces, mirando esto, hay
¿Te acuerdas que hablábamos la vez pasada de lo científico, lo intelectual y lo espiritual? Desde lo científico, hoy adentrarse a todo lo que es el mundo microscópico nos va a llevar, en la medida en que se profundiza y se profundiza más, nos va a llevar a lo que hoy se conoce como el campo cuántico. Es decir, una dimensión que anteriormente solo se podía entender desde la mística entregada por los orientales, las religiones de Oriente, o lo que sucedía aquí en la parte occidental. Sin embargo, hoy ya está demostrado que cuando tú vas más allá de lo físico, es decir, te adentras más allá del átomo, te adentras mucho más allá de los electrones, los protones, los neutrones, y entras a los quarks, llegas a los fotones, llega un momento en que la teoría de lo que conocemos como la física clásica cambia, las leyes cambian, y entramos a una frontera, en una línea, donde entramos a lo que los científicos llamaron la física cuántica. Esa física cuántica, ese mundo interior desconocido para nosotros, hace que haya una lógica en la creación de las religiones, en los sistemas de dominación político, en los sistemas de guerra, en los sistemas de ego que hoy están. Son elementos distractores para que el hombre nunca encuentre su poder interior. Por eso es que nosotros necesitamos el título, el honor, la medalla, el dinero, el reconocimiento, más que el otro, porque nos enseñaron que esa era la forma de llegar a la grandeza. Entonces Joe Dispenza decía algo muy, muy interesante. Para entrar al reino de lo grande tienes que entrar siendo nada. Y entonces Jesús lo dijo en otras palabras: el que quiere hacerse grande, hágase pequeño. Y si nosotros lo transliteramos al día de hoy, es quien quiera hacerse grande, no se haga grande hacia afuera, vuélvete pequeño y entra a tu corazón y descubre una dimensión muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a entender quién es tu maestro interior, que al final termina siendo la verdadera esencia de tu ser, esa esencia crítica de tu ser, viene algo maravilloso. No dependes de lo que suceda afuera. Es decir, si tenías un trabajo y te botaron un trabajo, tú no dejas de ser tú. Si tú tenías un cargo muy alto y ya no lo tienes, no importa, porque no dejas de ser tú. Tu grandeza no depende de los títulos o las menciones o las medallas o los honores que te den afuera. Dependen de lo que suceda por dentro. Entonces hoy, por ejemplo, un joven monta una foto en Facebook o en cualquier red social y está pendiente cuántos likes recibe, cuántos comentarios positivos recibe. Sobre todo las niñas, ¿cierto? Las mujeres necesitan esa aprobación externa. Cuando hay alguien que es fuerte por dentro, no importa lo que suceda afuera, porque su grandeza no depende del externo. Entonces ahí es donde esta fuerza de la que estamos hablando, Ney, del ser interior, del maestro interior, habla que no todos los hombres pueden ser poseedores de esta riqueza. Y entonces, ¿por qué dice no todos los hombres pueden permanecer en ella? Entonces dice que los libros viejos y polvorientos se esconden y guardan en estos cofres, entre tumbas y cuevas secretas, en templos y sitios especialmente dispuestos allí. Entonces uno, la imaginación que le da, no, es un lugar, hay que ir, hay unos libros, los vamos a leer. Pero resulta que si yo entiendo
que no todos los hombres, cuando dicen no todos los hombres pueden poseerla, es porque muchos de nosotros estamos buscando es hacia afuera. Entonces, todos los que estén buscando hacia afuera nunca vamos a poder encontrar esa riqueza. Pero los pocos hombres que busquen hacia adentro, entonces dice los libros viejos y polvorientos. Un libro puede ser una encarnación de hace 300, 500, 1000 años atrás. Y tú, al adentrarte, tu maestro interior te va a revelar lo que aprendiste, lo que fuiste. Y dice polvorientos porque mira lo que dice allí: se esconden y se guardan en estos cofres. ¿Y cuáles son los cofres? ¿Cuáles son las tumbas? ¿Cuáles son las cuevas secretas? Estamos hablando entonces de memorias. Estamos hablando de discos, memorias donde hemos guardado la información, y eso tiene que ver con los 7 chakras o los 7 templos internos del hombre, donde, llamémoslo para poder entenderlo hoy en un lenguaje simple y sencillo, unos Blu-ray, unos CDs, para que lo podamos entender, donde hemos ido guardando nuestra propia historia. Acceder a esa información, acceder a ese aprendizaje, acceder a esas memorias, acceder a ese razonamiento, acceder a ese poderío de inteligencia acumulada, de sabiduría obtenida y de conciencia, así sea un mínimo, te va a impulsar a entender tu propia existencia. Entonces, dice que veo al maestro dirigiendo la operación. ¿Cuál maestro? El que llevas por dentro. Y veo a los hombres poseedores de estas palabras cerrar y sellar en forma indeleble sus cofres antes de que venga el mazo a sellar puertas y ventanas y los tire afuera. Es decir, que estos hombres que logren esa dimensión entren a sus cofres, a su templo interior, beban de su propia fuente, dice claro, tienen que sellar de forma indeleble en su ser, porque si no, la fuerza externa negativa, el mazo, que simboliza a la masonería, viene a echarlos afuera y a tirarlos con fuerza. Entonces, Neil, aquí la interpretación no se va hacia afuera, sino que se va totalmente hacia adentro. Claro, entonces lo que está mostrando es una dinámica interna de cómo se ha guardado espiritualmente las memorias en los cofres, como tú muy bien lo interpretabas, los discos memoria. Allí se guarda la memoria, y en la memoria el conocimiento. El conocimiento que permite, si nos conectamos a él desde adentro, a resolver nuestro conflicto interior. Porque otra cosa que te quería preguntar, bueno, aquí en este conocimiento que está por dentro, ¿qué es lo que queramos buscar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Serán las dudas mentales que tenemos? ¿O de qué tipo de ayuda o conocimiento interior estamos hablando? ¿Sí comprendes el planteamiento que estoy haciendo? Porque, bueno, nosotros tenemos inquietudes siempre mentales. Claro que sí. Siempre inquietudes mentales de los arcontes, de los anunnakis, de un tipo de concepto que queremos entender a nivel mental para enriquecer nuestro intelecto. Y vaya que eso también es muy importante porque nos hace crecer. Pero, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Al que podríamos acceder. Es que, Neil, si ahí toca. Sí. Ahí tocas un punto de inflexión bastante importante entre la mente y el espíritu. Y dice, y el Cristo pidió mente como compañera para poder crear. Es decir, es un complemento, pero la mente sola no logra descifrar todos esos interrogantes, que ahí es donde viene la curiosidad. La razón tiene curiosidad porque es dubitativa, siempre se pregunta el por qué. Pero cuando yo paso a la inteligencia del espíritu, al intelecto del espíritu, no me quedo en el por qué, sino para qué. Es decir, ahí está la diferencia. Ejemplo, yo me puedo preguntar por qué los arcontes,
¿Por qué el 666? ¿Por qué la invasión extraterrena? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora bien, todo ese conocimiento, ¿para qué me sirve en mi crecimiento interior? Y desde ese punto de vista, ahí es donde viene la transformación. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy satisfacción a mi mente, a todos los interrogantes que ella tiene, seguramente voy a satisfacer mi razón. Pero eso no se convierte en una herramienta de crecimiento realmente espiritual. Es decir, no logro con esa información transformar mi realidad. Allí simplemente se queda en datos, en información, en curiosidad. Si acaso llego a profundizar un poquito más, hasta intelecto puedo llegar. Pero cuando ya la diferencia va a que la mente pregunta ¿para qué? ¿Por qué? Y el espíritu pregunta ¿para qué? Es decir, ¿para qué yo estoy adquiriendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la verdadera trascendencia del hombre, porque yo les voy a decir algo, los arcontes, la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial, la guerra atómica, el apocalipsis, el 666, la bomba, la destrucción, las profecías, todo va a pasar a un segundo plano cuando el hombre se conecte con su fuerza interior y pase a la siguiente fase de evolución espiritual que él tiene. Por eso dice, en el mismo templo, solo era un mal recuerdo por el que nunca debió pasar. Entonces no tiene nada que ver con que este sea el eje central del proceso de crecimiento espiritual. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que desconectar de la idea que el crecimiento espiritual es que yo me atiborre de una cantidad de información. Mira, hay retos simples, sencillos, pero con una profundidad increíble. Jesús decía estas palabras: en vuestra ley está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, amad a quienes os ofenden. Entonces, uno, fácil leerlo, fácil interpretarlo, pero ahí es donde viene, Neil, la pregunta que tú me hacías. ¿Dónde está la profundidad de entender esa frase? Entonces, fácil. Mi padre fue mi enemigo porque no estuvo conmigo, porque me maltrató, porque me hizo esto. ¿Cómo lo perdono? Mi madre me abandonó. ¿Cómo la perdono? No me la llevo muy bien con mi hermano. Llevamos 20 años que no nos hablamos. ¿Cómo perdono a mi hermano? ¿Cómo perdono al que se me atravesó en la moto? O sea, el ejercicio práctico que te hace crecer, te da libertad real de la manera más sencilla, es la aplicación del para qué en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a este crecimiento espiritual, lo hemos hablado ya, Neil, date cuenta, cojamos los programas que se han hecho en Descubriendo y cuáles son los programas de mayor sintonía y cuáles son los programas de menor sintonía. Así es. Y nos vamos a dar cuenta que cuando tú hablas de cosas que impactan la mente, externas, Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿quién es? Y pones una cara de reptiloide, yo quiero saber quién es, cómo es. Pero bueno, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Cuál es el sentido? Y no te das cuenta que de pronto tú estás replicando el pensamiento y el accionar de Jehová en tu casa. ¿No será que tú aplicas las mismas leyes y no te das cuenta? Y lo que se hace necesario es que tú conozcas ese comportamiento para que reflexiones sobre él y digas, epa, yo tengo que alejarme de eso. Porque si simplemente lo haces por curiosidad, entonces no hay un proceso de transformación. Entonces podemos hablar de que la estatua de Nabucodonosor tiene una simbología muy clara
que el pecho de plata es la religión, que la cabeza de oro es la economía, que el vientre de bronce es la política, que las piernas de hierro son el ejército. ¿Y no será que nosotros somos el ejército en nuestros hogares, que imponemos a la fuerza lo que queremos? ¿No será que somos como el Dios de la casa, no hay otro Dios aparte de mí? Y si mis hijos y mi esposa no hacen lo que yo digo, entonces yo saco la furia y someto al pueblo. ¿No será que la cabeza, economía, como soy el que meto la plata en la casa, entonces yo soy el que mando, yo soy el que pongo las órdenes, yo soy que digo cómo se hacen las cosas? ¿No será entonces que ese vientre de bronce es la manipulación del hambre, que yo puedo decirle a mi esposa, como usted no se acuesta conmigo, yo no le doy para la comida? Y esa es la realidad que se tiene que transformar. Sí, yo me leí los Anunnaki, me vi esto, me vi los masones, me vi los templarios, estudié a los Rosacruces, estudié todo el engaño del mundo, estoy despierto, pero realmente estoy dormido, porque no estoy viviendo ese crecimiento espiritual del que habla la voz del maestro interior. Entonces el mazo, como dice allí, tiene una estrategia: distraerte por fuera para que nunca te conectes por dentro, para que siempre dependas de alguien, y métaselo en la cabeza. Si mi espiritualidad y tu espiritualidad dependen de una tercera persona externa, estamos caminando el camino equivocado. Nosotros lo que hacemos es compartir un conocimiento, no imponer, no enseñar, compartir, para que sirva de referente, porque tú eres tu propio maestro. Entonces es como el papá. Mi papá me crió, me dio su amor, igual que mi mamá, me dieron unos consejos, yo dependía de ellos desde que nací, pero después, cuando fui creciendo, ellos me fueron dando una libertad. Cuando yo llegué a los 21 años, ya yo era un hombre hecho y derecho, y de ahí en adelante comencé a tomar mis propias decisiones. Ahora soy consciente que mis hijos, yo los voy a tener un tiempo, pero después ellos van a tomar sus propias decisiones. Espiritualmente, dése cuenta que las religiones no hacen eso. Las religiones te mantienen preso todo el tiempo. Es decir, vas a depender espiritualmente de alguien que te va a llevar al cielo, que te va a llevar al nirvana, que te va a conectar con tu voz interior, pero nunca te deja ser, nunca te suelta, nunca te permite encontrarte contigo mismo, nunca te va a dar la libertad para que entiendas para qué estás donde estás y cuál es el sentido de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Entonces, en ese momento es cuando esto dice que llegaría un tiempo que esto rompería las estructuras, destruir este templo y al tercer día lo edificaré. Entonces todo el mundo estaba, los judíos pensaban, oye, pero es que, señores, nosotros llevamos 46 años construyendo este templo y tú en 3 días lo vas a derrumbar y en 3 días lo vas a edificar. O sea, y no, él no estaba hablando de ese templo externo, estaba hablando de destruir este templo, y lo que han hecho durante todo este tiempo, todas estas fuerzas oscuras, es tratar de destruir el templo interior del hombre, y no han podido. Entonces, cuando él dice al tercer día, estamos hablando de un tiempo-espacio, pero realmente que es una medida más que de tiempo-espacio, una medida de crecimiento espiritual. Es decir, es el tercer impulso gestor, el impulso motor y gestor que hace que el hombre pase al intelecto y su inteligencia se abra y ya se dé cuenta que él no depende de fuerzas externas, Neil, sino de fuerza interna, que es el gran reto que tenemos todos. El gran reto, sin duda alguna. Fíjate que si estamos bien atentos a las palabras de Robinson, es una gran lección que los pleyadinos aquí nos comparten, puesto que está impulsada en que fortalezcamos desde adentro lo que corresponde al crecimiento real
a partir de nuestra transformación, haciendo lectura y escuchando la voz del Maestro. Vamos a seguir leyendo la parte siguiente que nos dice: época feliz para solamente unos pocos hombres que mantienen la llave en sus manos y hacen partícipes a unos cuantos hombres que podemos señalar. Pero sigo caminando, hermanos, en el templo y veo sus grandes pabellones, la altura de sus techos, la construcción de sus ventanas, la forma de sus pisos y paredes. Allí en la nave de Oriente se encuentran cristales de colores maravillosos. El sol filtra sus rayos y causa fenómenos multicolores. Allí en ese sitio permanecen los iniciados. Entonces ya aquí está hablando de las condiciones del templo. Y una de las características que muestra simbólicamente, habla de los cristales. Se encuentran cristales de colores maravillosos. ¿Cuál es su función? Dice: el sol filtra sus rayos y causa fenómenos multicolores. Allí en ese sitio permanecen los iniciados. Esta simbología es tremenda. ¿Me escuchas? No te escucho. Totalmente. Ahora sí. Neil, totalmente. Ahora sí. Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, ahora sí te escucho. Hola, hola. Sí, te escucho. Sí, allí Sí, te escucho. mira, digamos, voy a hablar desde lo personal, ¿no? Sí, que voy a hablar desde lo personal, o sea, digamos desde que tenga un brillo así de la memoria, desde los 8 años recuerdo yo que me venían algunas preguntas que no entendía por qué venían a mi cabeza. Y sobre todo porque en mi hogar no se dialogaban este tipo de temas. Recuerdo que tenía 8 años. Han pasado ya 44. Y en ese camino de la búsqueda, como le he contado aquí al público, me he equivocado tremendamente. En ese camino ha sido duro, pero no porque el camino sea duro, sino porque uno es terco. Uno busca para afuera lo que debe buscar para adentro. Y en ese aprendizaje no ha sido fácil. No ha sido fácil, o sea, tocó aprender con muchísimo dolor esto que les estoy compartiendo, en darme cuenta de que no podía depender de fuerzas externas. Y duré muchos años caminando en la búsqueda, en grupos, especialmente en uno, y me creí en ese momento elegido, despierto, conectado con las fuerzas superiores, pero en el fondo realmente cuando iba a la cama, me acostaba mi cabeza sobre la almohada, me daba cuenta que estaba vacío, que era una apariencia lo que yo estaba mostrando, porque estaba en un grupo, tenía una jerarquía, comillas, alta, y debía ser acorde, no porque haya encontrado esa real iniciado dentro de mí. Yo estaba más perdido que el hijo de Limber, como dicen acá en Colombia, pero creía que estaba en el camino de la verdad. Ahí es donde la vida, en ese fragor, te estrella y aparece el dolor. Y el dolor es un maestro bastante insistente. Él no se va hasta que tú no aprendes la lección. Él no se va hasta que tú no agachas la cabeza con humildad. Él no se va hasta que te dispones a aprender de tu error, porque Él no viene a castigarte. Él viene a depurarte para que te encuentres con el maestro del amor. Ese que habla una sola vez, ese que habla con ternura, pero que te habla con la certeza que si tú lo escuchas, siempre irás por el camino que debe ser. Entonces, el gran reto de volverte iniciado está precisamente en hacer un paro. Y si has leído, has investigado, te sabes todo lo de afuera, para un momentico.
y hazte esta pregunta. ¿Sabes mucho de profecías? ¿Sabes mucho de Parravicini? ¿Te has leído toda la Biblia? ¿La puedes decir al pie de la letra? ¿Conoces los secretos del Apocalipsis? ¿Te has leído a Hermes? ¿Te leíste el libro secreto de Jesús? ¿Te has paseado por todos los apócrifos? ¿Has conocido el Rig Veda, el Ramayana? ¿Has leído el Popol Vuh? ¿Has tomado ayahuasca, yagé? ¿Y has ido a cualquier cantidad de rincones del planeta a buscar la verdad? Ahora te pregunto, ¿cuánto te conoces a ti mismo? ¿Cuánto has ido en esa expedición de búsqueda interior para saber quién eres, sin depender de que alguien o algo te dé la fuerza para encontrarte y saber cuál es tu poderío interior? Cuando te atrevas a hacer esto y viajes hacia adentro, te vas a dar cuenta de la desnudez que uno tiene. Y allí no hay que avergonzarse, porque precisamente desnudo vinimos al mundo y desnudo tenemos que reconocernos. Entonces, si tienes hoy una muy buena posición económica, si hoy tienes un alto cargo, si hoy eres reconocido, si no lo eres, eso para el ser y la grandeza de lo que tú realmente eres no infiere en absolutamente nada, porque te tendrás que desnudar de lo uno o te tendrás que desnudar de lo otro. Neil, sería bueno a ver qué han dicho la gente que se nos ha conectado. Sí, por ejemplo, acá Robinson nos dice: mariposa, saludos para todos. Gracias, Neil y Robinson, por toda esta sabiduría que nos comparten y nos animan a investigar. Un abrazo. También Vivi Villanueva nos dice: absoluta verdad la que habla Robinson. También nos, además de saludos, ¿no? Muy buena información, opiniones sobre la información. María Isabel también nos dice: muy buenas noches, Neil y Robinson. Quisiera que se pudieran hablar, supongo, de los 3 guías de Víctor Ayala. No conozco realmente los 3 guías de Víctor Ayala. No sé si conozca los 3 guías de Víctor. No. Graciela Torres también dice: ahora se escucha bien. Sonia Silva, buenas noches. Sofía Pelayo, que también llega a la sintonía, pero en sí, en la interpretación, en algún comentario, no. Más bien son saludos desde ahora. Pero fíjate que ella habla de cristales, Robinson. Los cristales filtran los rayos del sol y producen fenómenos multicolores. Fíjate que aquí yo veo como una interconexión entre ese universo exterior y el interior. Como desde afuera también pueden el ser humano recibir los conocimientos de data mayor, de altura mayor, pero sobre todo para, como tú lo decías, y me parece muy importante que tengamos en cuenta esto, de impulso espiritual, para, lo digo yo utilizando una frase también de la lógica, resolver el conflicto interior. Porque una de las cosas que nosotros siempre pedimos es que se descifren los misterios del universo, los misterios de la vida, y eso está bien. Pero el misterio de mi problema, de mi chicharrón, como le decimos, nuestro quilombo interior, queda muy velado, ¿sí? Muy guardadito. Muy guardadito. Entonces, muy tipo Sofía, escondió allá al de abajo en una nube brillante. Para que nadie lo viera, solo el espíritu de la creación. Entonces siento que, así como hay un recurso interno de las memorias logradas en la encarnación, guardadas en esos cofres o libros, también viene el brillo en símbolos de la iluminación de la creación, para quien sepa sintonizarse en ella. Cuando hay la lógica, habla de que, ¿te acuerdas? Hay un hombre en silencio a punto de resolver su conflicto interior, ¿no? Sí. Bueno,
Que cuando terminemos esto creo que debemos entrar a la lógica para poder complementar. Bueno, amigos, ya saben, cuando terminemos estos programas de Landac, que es lo que estamos estudiando en estos días, bueno, Robinson propone tomar la lógica y me parece también muy buena idea. Entonces, hay un fragmento de la lógica que dice, silencio, hay un hombre dispuesto a resolver su conflicto interior. Y miren cómo logra resolverlo, en silencio. En silencio es el mecanismo que nos lleva indiscutiblemente donde jamás hemos ido a buscar. Hay otra parte del saber que dice que no hay cosa más conducente para llegar a un lado que no estar yendo a ninguna parte. Que no es estar yendo para ninguna parte. Entonces esas frases que parecieran ser raras, lo que nos están indicando es: haz silencio, busca las respuestas interiores, pero tienes que despojarte de los egos y de las pretensiones elevadas que tienes en tu mente, en tu intelecto. Y más bien, con humildad, revisa en ese conflicto interior, en lo que está por resolverse, en lo que genera angustia, temor, dolor, hacia dónde queremos caminar. Y tal vez, Robinson, no sé qué tan fácil sea llegar a esto, y a veces alguien decía, es como los pleiadinos aquí fueron como malos, ¿no? Nos mostraron una chupeta, pero nos dijeron, es riquísima, pero no te la puedes comer, es inalcanzable. Es decir, hay un templo interior al que puedes entrar, pero es muy complejo hacerlo aún. Pero más allá de nosotros, digo, esto es una interpretación mía, puedo estar equivocado, más allá de simplemente ambicionar estar allí, pienso que lo que nos está invitando es a que hay dimensiones mayores. Y que antes de pensar en querer llegar a ellas, tal vez podemos en el silencio y en la humildad comenzar a escucharnos más, comenzar a entender quiénes somos y qué somos. Y eso será el preámbulo para cosas mayores. Pero ese preámbulo no es despreciable. Ese preámbulo resuelve conflicto interior. Porque creo, déjame termino aquí y te doy la palabra. Creo que la búsqueda permanente, respuestas, de cierta manera, se utiliza como escape para no enfrentarse con una realidad interior. Y quienes controlan también lo saben, que entre más afuera estemos, mejor, porque más débiles somos. El ser humano interiorizado es fuerte, humilde pero fuerte, silencioso pero contundente y sobre todo sano por dentro, sano desde adentro. Y ese es un ser humano potente, como lo plantea el documento que sí ya terminamos de estudiar, del plan A en sus 3 fases, que si no lo han visto ahí está en los lunes de aplicación con Robinson. Ahí habla de encontrar el verdadero amor espiritual. Ese es el ser humano potente, el que se encuentra por dentro y puede desarrollar esas capacidades. Y él se puede unir para crear un mundo mejor. Entonces, eso me parece interesante. Ahora sí. Sí, ese es el reto, Neil, que creo que nos debe motivar. Y hay algo que me gustó que tú dijiste. Yo llevo, como te decía, 44 años buscando. Y yo decía, no, que yo entré al templo interior y vi las piedras de colores y me senté con el maestro y bueno, bla, 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 bla. Eso es mentir. Pero me gustó eso que dijiste. No he entrado al templo, pero sí he dado pequeños pasitos que sé que me están preparando para algún día entrar a mi propio templo. Y desde esa perspectiva, digamos, yo sé que todos hemos vivido diferentes tipos de retos en la vida. Uno de ellos, lo económico. Y tuve la oportunidad de vivir en 2 épocas diferentes situaciones económicas complejas, bastante complejas. Y en una, la primera, la más fuerte, yo diría que entré en un proceso de pánico interior. Me bloqueé, tenía miedo, no sabía qué hacer, no encontraba respuestas y actué bajo esa condición. ¿Qué hice?
retransmití esa sensación a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, y empeoré la situación. Pasado el tiempo, volví a vivir la situación y quizás un poco más compleja en términos económicos, pero con una ventaja, con la lección aprendida. Y yo le decía, quizás no he avanzado en lo económico, pero vaya que sí avancé por dentro para esta situación. Es decir, ya no me agobiaba, ya pensaba con calma, tomaba las decisiones en el día a día, aplicaba lo que decía Jesús: ¿por qué te preocupas por lo que vas a comer o lo que vas a vestir? ¿Qué más vestido que tu cuerpo? ¿Y qué más alimento que tu vida? Mirad los pájaros, no siembran, no cosechan, sin embargo mi Padre que está en los cielos siempre los alimenta. Entonces, eso teórico muy bonito, pero llega a la reflexión. Y quizás yo no entraba al templo, quizás no tengo esa condición que hablan todavía, que me falte muchísimo, pero por lo menos subí un escaloncito que me da esperanza seguir poniendo el otro pie y el otro pie y el otro pie hasta algún día llegar a conectarme con mi ser en la dimensión que es. Entonces, Neil, también tocaste otra cosa que es clave, la humildad. Pero no es la humildad ante los hombres, la humildad contigo mismo. Exactamente, eso es importante. Y no, la gente confunde que humildad es darse garrote, fustigarse, ¿cierto? Como lo hacían en la antigüedad, lo hacían físicamente, ahora se hace mentalmente. No es eso. La humildad es saber que estás en un proceso de aprendizaje, que te equivocas, que aciertas, y que en medio de equivocarte y acertar vas aprendiendo y vas adquiriendo sabiduría. Y pretender que no te vas a equivocar sería tonto, porque estás apenas. ¿Te puedo agregar algo, Robinson? Sí. Es despojarse de las excusas, es despojarse de las justificaciones, es despojarse de la máscara que en muchas ocasiones me coloco en mí mismo. Es mirarme al espejo con la plena confianza de que voy a ver en él lo que realmente soy y detectar lo que realmente no soy, que es donde habitualmente, repito, y valga aquí la redundancia, habito en lo que no soy. Sí. Por conveniencia, porque quiero ser fuerte, porque quiero por aparentar, etc. Pero nosotros tenemos una esencia de verdad, de la que nosotros somos, enmascarada en muchas ocasiones. Reencontrarse, conectarse, es practicar la humildad para soltar todo aquello sin la vergüenza de eso en uno mismo, sin la vergüenza que eso pueda causar en uno mismo. Y allí el trabajo, haciendo eso, el trabajo tiene un porcentaje muy adelantado, Robinson. Porque de lo contrario vamos a estar dando vueltas siempre en el mismo conflicto. Después que terminemos esto, Neil, de lo que estamos llevando de alborada humana, siempre he tenido como la necesidad de que compartamos esas enseñanzas que se nos dejaron milenarias, entre ellas las de Jesús como un elemento central bastante poderoso, pero la esparcida en muchas culturas, interpretadas desde una visión no solo espiritual, sino científica e intelectual. Porque hoy, Neil, existen herramientas para eso que tú acabaste de decir. Eso que en algún momento tú y yo llamábamos trabajo interior, pero que no sabíamos cómo se hacía. Ajá. En la investigación que yo he hecho de neurociencia, hoy me doy cuenta que existen herramientas, lejos del misticismo, lejos
del dogma, lejos de la ritualidad, sino vividos en la cotidianidad de una manera simple y sencilla, pero con resultados gigantescamente poderosos. Entonces, estamos en el tiempo en que la ciencia y el espíritu están confluyendo y es el momento en que aparece la real interpretación, ¿cierto? No porque lo digas tú o lo diga yo, sino porque es un despertar que sucede en toda la humanidad. Es decir, cuando hablamos de que decía que el Consolador vendría y revelaría toda la verdad, lo decía Jesús, estaba hablando de energía, del sol, los neutrinos tocando el ADN y la parte genética humana y preparándola, así como la primavera prepara las flores para que muestren su esplendor, pues también todo este tema energético de la transición que está viviendo el planeta Tierra, lo que va a hacer es que florezca el espíritu de muchos hombres y mujeres que se han venido preparando para ello. Y qué bueno poder compartir, Neil, herramientas que no son de Robinson, sino que las he ido encontrando en el camino. Porque hay hombres que han buscado a Dios desde lo ambiental, otros desde lo social, otros desde lo científico, otros desde lo espiritual, pero todos confluyen a un mismo punto. Y qué importante sería analizar desde el punto de vista de la interpretación, pero con una visión basada en una lógica que precisamente aleje el misticismo, el dogma y todo esto que hace que realmente no se vea la aplicación en la vida diaria. Lo que queremos entregar es herramientas para que la persona vea, así sea un poquito, lo que aplique, se dé cuenta que da resultado. Total. Paula desde México nos dice, da vergüenza verse a uno mismo, pero ayuda para poder hacer el trabajo de los cambios. También nos dice Clarice, así es, por sus frutos los conoceréis, como dijo el Maestro Jesús. Inés también nos comenta, muchas gracias Neil y Robinson, muy interesante el tema, saludos desde México. Yolandita comenta, buenas noches, saludos, estamos aprendiendo con sus conocimientos, es muy bueno para irnos poniendo en práctica porque el avance es personal. También desde Lima, Perú, está Rita Sandoval, excelente, un abrazo a la distancia. José Delgado también nos dice, muchas gracias Neil y Robinson. José Gallardo, muy importante, tenemos que buscar en nuestro interior para encontrarnos a nosotros mismos. Gracias por el mensaje. Ahí resalta él una parte de la enseñanza. También Ray Uillaca dice, buenas noches a todos los documentados que tocan en el video. ¿Están en su página de descargas los documentos? Sí. Voy a colocarles, permítame, bueno, aquí no tengo abierto, pero entrando a rcpc.com.co, la página de nuestra radio, rcpc.com.co, en zona de biblioteca está el libro Omni Gran Alborada Humana, que está el desplazamiento interior al templo de toda sabiduría, Landak. Canela dice, cuando reconoces tus errores y los cambiamos de inmediato, esto es reconocerse. Cuando tú te guías tú mismo en amor y bondad, es conocerse. Sandra Sandoval comenta, en mi caso, muchachos, yo cada día aprendo más con todos los aspectos porque siempre tuve el velo y no es fácil, pero voy a paso, pero firme y feliz de este comienzo de vida y los míos. Carlos Cobos dice, el apóstol Pablo decía, cuando más débil soy más fuerte. Vea, importante esa, ¿no? José también nos dice, Delgado, gracias. Tenemos a Jacqueline que nos dice, amarse y conocerse a uno mismo es una aventura maravillosa. Y me gusta esta descripción, ¿eh? Porque es una aventura, ¿no? Conocerse es una aventura. Conocerse de verdad. Mire lo desconectados que estamos, que se convierte en una aventura. También José Gallego dice, descubrimos a nosotros mismos, o descubrirnos a nosotros mismos es una tarea constante. De esa manera podemos aprender muchísimo y despertar.
También Angie Martínez, buenas noches, ya llegué. Gracias, Neil, y el invitado, Robinson. Carlos dice, Ezequiel, capítulo 20, dice el Consolador que la palabra vendrá del lado austral. Del lado austral. También Olivia Parra dice, saludos chicos, un abrazo, gracias por la información. Son geniales los dos, un abrazo. Meriluz Español también nos saluda. Bueno, Robinson, vamos a dejar hasta ahí, ¿no? ¿Te parece? Así es. Creo que fue bastante sustancioso con lo poco que avanzamos dentro del mensaje. Pero bueno, ahí queda tela por cortar que podría ser para el próximo, ¿no? Total. Bueno, entonces ya saben, el próximo lunes de Aplicación Descubriendo, que siempre lo hacemos al lado de Robinson, estaremos en la tercera parte, en el tercer fragmento o tercer programa del Andak, el desplazamiento al templo interior de toda sabiduría. Resultado del contacto de Enrique Castillo Rincón con seres provenientes de las Pléyades. El documento OVNI Gran Alborada Humana, que pueden descargar de la página rcpc.com.co, lo pueden leer y estudiar entre semanas para que podamos ponernos a tono. Gracias, Robinson. Te mando un fuerte abrazo. La interpretación y el análisis y la interiorización estuvo muy interesante, hermano. Sí, gracias, Neil, por siempre tenernos en cuenta, poder compartir un granito de arena en esta búsqueda e invitar a todos los quienes nos escuchan hoy en vivo y a todos los que nos van a ver indiferido, que esa gran aventura de conocernos a sí mismos trae grandes satisfacciones y frutos, y no nos avergoncemos de lo que hemos sido, sino maravillémonos de lo que somos y de lo que seremos. Un abrazo. Un abrazo, yo Robinson. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao. Bueno, Robinson Devia con nosotros aquí en Descubriendo en los lunes de aplicación. Recuerden que tratamos los lunes de abordar los temas de investigación, pero desde un ángulo importante, distinto, pero a la vez importante, el ángulo de la aplicación. Elemento importante en este momento porque es a lo que se nos invita en estos tiempos de cambio profundo en el corazón de la humanidad. Así que ojalá los conocimientos de hoy hayan sido lo suficientemente claros para todos ustedes. Por favor, antes de desconectarse, no se les olvide regalarnos el me gusta, el like, es muy importante para seguir creciendo como canal. Suscríbanse, por favor, y activen la campanita de las notificaciones. Un gran agradecimiento por ese gesto y los espero el próximo, mañana, porque estamos todos los días, de lunes a viernes, mañana con Trinidad en los martes de análisis Descubriendo. En Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.